1025, en Gniezno, Polonia, Boleslao es coronado rey. 1188, comienzan las Cortes del Reino de León, las primeras de la historia en dar voz y voto a los tres estamentos de ese momento, el clero, la nobleza y el pueblo llano. 1491, desde Córdoba, en la actual España, el rey Fernando el Católico emprende la marcha para la conquista de Granada, en poder de los musulmanes, iniciando así la última fase de la conquista del reino nazarí de Granada. 1506, en Roma, el Papa Julio II coloca la primera piedra de la Basílica de San Pedro. 1518, en Polonia, Bona Sforza es coronada reina consorte. 1521, segundo día del juicio a Martín Lutero durante la Asamblea de Dieta de Worms. Lutero rechaza retractarse de sus manifestaciones aún a riesgo de ser excomulgado. 1649, en Puebla de Zaragoza, México, se consagra la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción. 1655, en los valles valdenses se inician las matanzas de valdenses que se conocen como las Pascuas Piamontesas. 1689, en Boston, Estados Unidos, se realiza un levantamiento contra Sir Edmund Andras. 1738, en Madrid, España, se funda la Real Academia de la Historia. 1835, en el Perú, la villa de Chiclayo es elevada a la categoría de capital de la región Lambayeque. 1847, en México, en el marco de la Guerra de Intervención estadounidense, los ejércitos de México y de Estados Unidos se enfrentan en la Batalla de Cerro Gordo y en la Batalla de Tuxpan. 1857, en París, el espiritista Allan Kardec publica el libro de los espíritus. 1868, Christian Heinrich Friedrich Peters descubre el asteroide 98, Yancey. 1877, Thomas Edison presenta su técnica de grabación sonora, el fonógrafo. 1881, en Mesilla, Nuevo México, el delincuente y asesino Billy el Niño escapa de la cárcel del condado de Lincoln. 1897, Guerra Greco-Turca, los turcos bombardearon Arta, sin llegar a conquistarla. 1902, Quetzaltenango, la segunda ciudad de Guatemala, es destruida por un terremoto. 1906, sismo e incendio en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos de América. 1909, Juana de Arco es beatificada en Roma. 1912, el RMS Carpathia llega a Nueva York tras rescatar a 705 supervivientes del hundimiento del Titanic. 1916, se produce la batalla de Puerto de Varas en la cual las tropas de Pancho Villa derrotan a las tropas del ejército estadounidense que tuvo lugar en el poblado de Puerto de Varas, Chihuahua. 1923, en Nueva York, el Yankee Stadium abre sus puertas. 1924, Simon y Schuster publica el primer libro de crucigramas. 1942, en Japón en el marco de la Segunda Guerra Mundial los portaaviones estadounidenses dirigidos por el general James H. Doolittle realizan un masivo ataque sobre la población civil de Tokio, como venganza por el bombardeo sorpresa contra militares y marines en Pearl Harbor del 7 de diciembre de 1941. 1943, en Papúa Nueva Guinea en el marco de la Segunda Guerra Mundial el almirante Isoroku Yamamoto muere al ser derribado su aparato por los cazas estadounidenses sobre la isla Bougainville, Operación Venganza. 1945, en Alemania en el marco de la Segunda Guerra Mundial el ejército soviético vence al ejército alemán en la batalla de las colinas de Seelow, en la última acción defensiva de los nazis en el frente oriental antes de la batalla de Berlín. 1946, en La Haya se reúne por primera vez el Tribunal Internacional de Justicia. 1949, Eire se retira de la Mancomunidad Británica y se convierte en la República de Irlanda. 1951, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos firman el Tratado de París, por el que se crea la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA. 1953, en el sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos detona la bomba atómica Bayard, de 23 kilotones. 1954, Gamal Abdel Nasser ejerce el poder en Egipto. 1955, inicio de la conferencia de Bandung donde se encuentran 29 dirigentes del Tercer Mundo. 1956, en el Principado de Mónaco, la actriz estadounidense Grace Kelly se casa con el príncipe Rainiero III. 1961, se empieza a adoptar las normas de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. 1963, se celebra en Madrid el juicio contra el político Julián Grimau, juzgado en un consejo de guerra por supuestos crímenes cometidos en la Guerra Civil Española, admitidos bajo tortura. Desde el anuncio de los cargos se desata una intensa presión internacional sin precedentes contra el franquismo, la cual el propio Franco atribuye a una conspiración judeo-masónica. 1968, en un pozo artificial, a 493 metros bajo tierra, en el área audiente del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 6:05, hora local,
Estados Unidos detona su bomba atómica Siafal, de 20 kilotones. Es la bomba número 556 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1974, en Pakistán, el primer ministro Zulfikar Ali Bhutto inaugura el puerto de Lahore. 1977, en Ecuador se funda el canal de televisión Gama TV, segundo canal de televisión de ese país en iniciar las imágenes a color. 1980, el estado con reconocimiento limitado de Rodesia se convierte en Zimbabue, un nuevo estado, y adopta una nueva bandera, logrando así el reconocimiento de su independencia. 1983, en el Líbano, un suicida destruye la embajada de Estados Unidos en Beirut, matando a 63 personas. 1988, como parte de la Operación Ernest Will durante la guerra entre Irán e Irak, los Estados Unidos lanzan la Operación Mantis religiosa contra la Armada iraní, lo que es el ataque naval más importante desde la Segunda Guerra Mundial. 1999, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo II canoniza al religioso francés Marcelino Champagnat, 1789 a 1840, fundador de la Congregación de los Hermanos Maristas. 2014, en México un terremoto de magnitud 7,2 es sentido en varias ciudades del país. Ocurrió en Viernes Santo, motivo por el cual es conocido como el sismo del Viernes Santo. 2018, en Nicaragua iniciaron las protestas contra las reformas al sistema de seguro social del gobierno de Daniel Ortega.